Bienvenidos a todos ustedes. Esta noche estamos en la lección 6 de este curso de la palabra Crece Discípulo. Seguimos estudiando los hábitos de un creyente, de un discípulo de nosotros, los que creemos en Cristo por la gracia de Dios. Y hoy nos toca el tercer hábito, hablar con la gente, hablar con la gente. ¿Quién me puede ayudar con los primeros dos hábitos que estudiamos y profundizamos? Hacer bien y ojos abiertos. Exactamente. El primer hábito que estudiamos es hacer el bien. Hacer bien. El segundo hábito que estudiamos es tener los ojos abiertos, viendo las oportunidades en frente de nosotros. Y de hecho, veremos una conexión entre todos los hábitos, cómo trabajan juntos, porque si estamos viendo las oportunidades, tendremos más oportunidades para hablar con las personas. Si hacemos el bien, con otras personas nos van a hacer la pregunta de vez en cuando, ¿por qué haces eso? Y tendremos la oportunidad de hablar con las personas acerca de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien, muchas gracias. Así que empezamos con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por hacernos discípulos tuyos. Ayúdanos con mucha sabiduría para pensar en cómo podemos poner en práctica los hábitos de un discípulo. Y queremos servir a otras personas para que ellos también sepan de tu amor. Ayúdanos con eso en cada día de nuestra vida. Ayúdanos a enseñar esto a otras personas mientras lo ponemos nosotros en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, en el video vemos el amor de Jesús en la forma en que interactuaba con personas de todos los segmentos de la sociedad, con los ricos, con los poderosos, con los maltratados, con los pobres, con los que no tenían mucho poder, los que no tenían mucha esperanza, algunas personas con mucha potencia, etcétera. Jesús trataba con amor a cada uno de ellos. Y queremos hacer lo mismo mientras pensamos en cómo servimos a los demás. Pero primero que todo queremos recordar tres cosas que voy a poner en la pantalla enfrente de ustedes. En la diapositiva vemos, primero que todo, queremos recordar una cosa muy importante. El amor de Jesús es perfecto. Amaba a todas las personas exactamente como deseaba su Padre Celestial. No discriminó ni mostró odio de ningún tipo. Se tomó el tiempo para asociarse con personas independientemente de su lugar en la sociedad. Al cumplir la ley de Dios a la perfección, hizo lo que no podemos hacer, lo que no hemos hecho. Afortunadamente, esto es parte del plan de Dios para nuestra salvación. Por eso puse la palabra salvación aquí, porque es el primer paso que queremos recordar. La perfección de Jesús es nuestra ahora. Somos santos a la vista de Jesús a través de la fe en Jesús. Así que estudiamos primero la palabra de Dios para ver cómo Jesús cumplía los 10 mandamientos por nosotros como nuestro sustituto, para que Dios nos acredite esa salvación, esa perfección a nosotros. Así que, primero que todo, cuando vemos a Jesús cumpliendo los mandamientos, nos alegramos. ¿Por qué? Porque lo hace por nosotros como nuestro sustituto. Ahora, ante Dios, somos perfectos. Somos cubiertos por la perfección de Cristo. No tenemos fallas en nuestro expediente de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos el expediente de Cristo. Eso es el punto número uno. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Punto número 2 que queremos recordar mientras estudiamos la vida de Jesús. La motivación. La motivación. Primero era la salvación y ahora tenemos la motivación. El amor perfecto de Jesús no solo nos salva, sino también nos motiva a mostrar amor por Él y por los demás. Y como he citado en este curso muchas veces, lo cito otra vez, sin vergüenza. La primera de Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa orden increíblemente importante que tenemos que tener en cuenta para entender todo lo que la Biblia tiene que decirnos. Nos conmueve amar a otros porque Jesús nos amó tanto que vivió, sufrió y murió por nosotros. El Espíritu Santo usa estas buenas noticias para motivarnos a mostrar amor por Dios y por nuestro prójimo. Así que primero la salvación, luego la motivación. Y ahora el tercer punto que tenemos aquí es Jesús como nuestro ejemplo. Jesús nos salva, Jesús nos motiva y nos da un ejemplo a seguir sobre cómo podemos mostrar amor por nuestro prójimo. Vivimos como discípulos de Jesús simplemente hablando con la gente en este hábito. En lugar de discriminar y odiar a los demás, el amor de Jesús se ve en nosotros cuando seguimos su ejemplo y simplemente nos tomamos el tiempo para conversar con las personas. En la conversación de clase de hoy hablaremos sobre este hábito de un discípulo de Jesús. Pero primero que todo, ¿hay algunas preguntas sobre estas diapositivas, los 3 puntos? Necesitamos pensar en Jesús como nuestro sustituto y salvador antes de pensarlo como nuestro ejemplo. Si fuera solo nuestro ejemplo, sería como cualquier otra religión en el mundo, de leyes, de reglas, de pautas, de ejemplos. Pero Jesús y el cristianismo, la Biblia nos da algo diferente. Nos da la salvación, nos da la motivación y nos da luego, después de todo, el ejemplo. Es como construir una casa. Necesitamos empezar con el fundamento, luego las paredes y finalmente el techo. Necesitamos esa base bien cimentada para entender todo bien en la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una aclaración. Ujú. Pueden ponerlo en el chat también. Voy a revisar. No hay. Ok, bien. Tenemos los primeros 3 hábitos aquí. Hacer bien, los ojos abiertos y hablar con las personas, hablar con la gente. Y la primera pregunta que les hago es, ¿cómo las acciones de las que hablamos en nuestras 2 últimas lecciones, o sea, el primer hábito y el segundo hábito, conducen a lo que estamos hablando en esta lección? ¿Cómo se conectan? Hemos hablado un poco de eso, pero póngalo en sus propias palabras, por favor. Dania. Bueno, yo creo que el Señor pone en tu corazón el querer hacer bien a los demás. Luego de eso, tú tienes que estar atenta a las necesidades de las demás personas y obviamente tiene que venir este tercer hábito que es acercarte a ella para hablarles de la palabra, ¿cierto? Ujú, Yo creo ujú. que esa es la manera en que se conectan o en que pueden conectarse las tres, pastor. Ok, muy bien. Así que es como si fuera un camino. Este paso sigue a este paso, sigue a este paso. Gracias.
le damos la palabra a Ramón Peña. Adelante, Ramón. Sí, bien, los ejemplos son muy importantes, profesor, y eso me hace pensar cuando Pedro fue identificado, que dijo, yo no soy seguidor de Jesús, pero ellos le dijeron, tú eres seguidor de él porque te pareces a él. Entonces, una de las formas también, como en los primeros días del cristianismo, a los discípulos se les llamó cristianos, pero esto tuvo una connotación, y es que ellos se parecían a Jesús, imitaban a Jesús, hacían lo que Jesús hacía. Entonces, el ejemplo que usted nos está presentando es una vida aplicable. Es decir, que todo lo que debemos hacer de ahora en adelante debe ser aplicada a esos ejemplos que usted nos está presentando, tener una vida apegada a esos principios, para que la gente vea la diferencia que hay cuando venimos a los pies de Jesucristo. Porque como había una clase ayer que se hablaba del hablar lengua y todas estas cosas, nada de eso identifica a un cristiano. Lo que el inconverso, la persona que no son cristianos, identifica que verdaderamente somos cristianos es con el ejemplo. Con el ejemplo. Haciendo lo que Jesús hizo, conforme a lo que estamos aprendiendo. Sí, muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. ¿Se escuchó? Sí, lo escuché. Estaba apagando el micrófono ajeno en ese momento. Muchas gracias, Ramón. Vamos Perfecto. con José Calles, luego Nimia y luego Zoraida. José, adelante. Hola, buenas noches, pastor, buenas noches a todos. Bueno, Buenas noches. evidentemente que el punto álgido aquí es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que, como aspirantes a discípulos, tomar todas las directrices de nuestro Señor Salvador Jesucristo y ponerlas en prácticas. Bueno, hacer el bien a todas las personas que necesitan, que tienen mucha necesidad, tanto material, pero sobre todo espiritual. Que la espiritual es la que va a llenar va a nutrir su espíritu, le va a enseñar. El Espíritu Santo de Dios va a obrar en cada uno de nosotros y nos va a moldear a la manera de Cristo. Nosotros somos seres humanos que tenemos imperfecciones, pero igualito estamos tratando de hacer las cosas bien en lo que respecta al camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que tener ojos abiertos, como dice, a las oportunidades que nos brinda la palabra, el manual de vida, que es la Biblia, ¿verdad? Que es nuestro manual de vida, y ahí todo lo que nosotros necesitemos solucionar a nivel espiritual, ahí lo vamos a conseguir, y hasta a nivel material también, porque él nos enseña mucho de todas las áreas de la vida. Eso es mi aporte. Esa es Zoraida. Muchas gracias. Vamos a José Calles. Bueno, pastor, cuando hacer el bien lo tomamos como un hábito, nos lleva a tener los ojos abiertos para estar pendientes a las oportunidades que se nos presentan, porque tenemos que estar pendientes y tener los ojos abiertos para poder ver la oportunidad que se nos presenta para hacer el bien. Y haciendo esto nos lleva a hablar con la gente, porque uno que como tiene de hábito hacer el bien y este hábito lo lleva a tener los ojos abiertos, que también sería un segundo hábito, nos lleva al tercer hábito, que sería hablar con la gente, porque en cada oportunidad que se nos presenta para hacer el bien, tenemos que conversar con la persona a la que le vamos a hacer el bien, y así un hábito nos lleva al otro y ese consecutivamente nos lleva al siguiente hábito. Amén. Muchas gracias. Sí, excelente. Y Nimia. Bueno, pienso que en una de las lecciones hablamos acerca de la escogencia.
vemos allí que Jesús fue escogiendo, ¿verdad? Él no estaba buscando el mejor orador, ni el mejor, no. Él, creo que hablamos del hombre común, pero para grandes cosas, ¿ok? Y cómo conectamos eso con lo que estamos hoy tocando. Bueno, lo conectamos de la manera que Dios nos amó a nosotros, no nosotros primero a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nosotros no debemos ver condiciones, sino estar prestos a llevar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesite. Cuando tengamos la oportunidad allí, estar preparados para llevar ese mensaje de salvación. Amén. Bueno. Muchas gracias. Sí. En el chat dice, se ve la necesidad, la acción inmediata es hablar con las personas o grupos de personas. Bien. Ramón dice, hoy día hay personas que están entredicho ante los incrédulos porque su comportamiento no son ejemplos que Jesús nos dejó. Gracias. Sí, y muchas gracias por sus aportes. Mi resumen de todo es dejar que nuestra luz brille al hacer el bien y ver las oportunidades a menudo conducirá a hablar con la gente sobre Jesús. Hay conexiones entre todo eso. Tengo un versículo aquí, dice, y tengo en palabras más grandes, sazonada con sal, sazonada con sal. Así que piensen eso mientras leo el versículo. Dice en Colosenses 4, 5 a 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué quiere decir sazonado con sal? ¿Cómo puede ser nuestra palabra sazonada con sal? ¿Cómo podemos ser personas sazonadas con sal? ¿Qué dicen ustedes? Piénselo. El sazón de sal. El sazón de sal. Vemos la comparación con sal aquí. ¿Cómo es? Ramón. Bueno, aquí en el Caribe se usa mucho los sazones, la sal, y tiene un ejemplo muy importante. Primeramente, la sal te selva en los alimentos y los sazones le da gusto a la comida. Es decir, que esto lo podemos calificar en nuestros ejemplos, que nuestra vida debe ser diferente a los incrédulos. Muchas veces somos vituperados y debemos saber cómo vamos a responder, que nuestra forma de responder sea sabiamente. Eso es lo que quiere que yo entiendo sazonada. Es decir, que no podemos responderle a un inconverso quizá que nos ofenda en palabras, al igual o en su mismo terreno de palabras que él nos ofende. Debemos usar palabras sabias, como dice la palabra, que la blanda respuesta quita el furor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo, la palabra sazonada con sal, nuestra forma de hablar, nuestra forma de contestar, nuestra forma de responder ante una agresión debe ser diferente a los incrédulos. Muchas gracias, pastor. Es lo que entiendo. Okay, sí, la sal hace una diferencia, para decirlo simplemente. Vamos con Dania. Adelante, Dania. Bueno, como decía el hermano, la sal tiene muchas cualidades que la hacen muy especial, ¿cierto? Así como la sal, nosotros como discípulos del Señor tenemos que tener un tinte especial al hablar a los demás. O sea, el mismo apóstol Pablo dice que no vamos a hablarle a una persona que está recién iniciando en el Evangelio
con palabrería, con palabras muy rebuscadas. Entonces nosotros debemos adaptarnos a cada necesidad, a cada persona y entregar lo que cada persona necesita. Eso es lo que yo creo. Y sí, gracias por hacer énfasis en la forma de hablar. En el chat dice cortesía, amabilidad, carisma, conocimiento de la palabra de Dios. Y todo eso viene de la gracia de Dios, viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos transforma. Sí, gracias, Rocío. Heidi dice, somos la sal de la tierra porque Dios nos envió a transformar lo que hablemos de Él a todos, con lo que hablemos de Él a todos. Raúl dice, creo que sazonada con sal sería nosotros también sabiamente y con la palabra del Señor debemos hablar a la gente, sí, siempre con sabiduría. Sí, José Calles. Pastor, a mi modo de ver, la sal es usada para darle sabor a la comida, además de que es un conservante natural. Entonces, si sazonamos nuestra palabra con sal, sería una forma de que tenga más sabor, de que llegue más a las personas, de que el mensaje sea más directo y que sea más, como de una forma más entendible y más duradero el mensaje. Ujú. Sí, bien, así que si estamos hablando, un momento. Si estamos hablando acerca del sabor de la sal, las personas echan sal a la comida para ayudar a los demás, para que sea deliciosa la comida. Así que estamos pensando en esa persona, estamos hablando directamente a esa persona, estamos pensando sus problemas, sus necesidades, estamos pensando en lo que podemos ofrecerle en Cristo. Gracias, José. A Zoraida. ¿No? Su micrófono, Zoraida. Su micrófono, Zoraida, no la escuchamos. Ahí está, estaba el micrófono cerrado, como siempre. Bueno, le estaba diciendo que la sal es un condimento que resalta el sabor de las comidas y nosotros como aspirantes a discípulos de Cristo, que conocemos y vamos a llevar el mensaje a personas que aún no tienen conocimiento de la palabra, debemos tener bastante tacto y utilizar las palabras que realmente vayan en favor y en el alimento espiritual de esa persona y de hacerle sentir mejor en el caso de que una persona esté baja de emoción y cosas de esas, estresada, enferma. Nosotros debemos llevarle un mensaje de, de, de esperanza, un mensaje que tenga que ver con por lo menos un versículo que tenga que ver con el propósito que debemos llevar a esa persona que tiene algún problema, alguna cosa, que está viviendo una situación difícil, pues. Entonces nosotros debemos utilizar las palabras la más adecuada, pero siempre y cuando sean de la palabra de Dios, porque eso es el propósito de Cristo, que nosotros prediquemos la palabra de salvación, pues. Eso es todo. Gracias, Zoraida. Gracias, pastor. Bueno, Miriam. Buenas noches. En realidad quería hacer una consulta cuando dice
redimiendo el tiempo. ¿Se está refiriendo a sin tener en cuenta el tiempo, sería? Vamos a decir, el tiempo que tardemos, o la hora, o ese tipo de cosas. Ujú. Sí, cuando hablamos acerca de redimir el tiempo, no estamos hablando acerca de como la salvación, nuestra salvación, nuestro estado con Dios. Estamos pensando en cómo podemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. En otra parte de la escritura habla acerca de estar preparados en tiempo y fuera de tiempo. Estamos pensando en qué tan corto es el tiempo que tenemos en este mundo, qué tan corto es el tiempo de la gracia que otras personas tienen. Así que queremos aprovechar de lo que Dios nos ha dado. ¿Eso tiene sentido, Miriam? Okay. Edgar. Sí, sí. Gracias, pastor. Bendiciones. Pues este versículo básicamente, lo que expresa Pablo ahí es que nuestra conversación debe ser con gracia, en un primer sentido, en el que no debe hablar graciosamente, sino en la forma en que, en la forma en que todo el mundo nos escuche sea con agrado. Esa amenidad de la que aquí pone de relieve Pablo, aunque no debe excluirse, sino la santidad, de forma que nuestras palabras reflejen la gracia de Dios en nosotros mediante una manera de expresarnos que sirva para edificar a los oyentes. En ese sentido, pues, ha de entenderse esa frase de sazonada con sal como una conversación graciosa y chispeante, en la que el ingenio del interlocutor, pues, eh, se haga real lo que comúnmente en nuestras comidas se dice, pues, sazonada con sal y con pimienta, ¿cierto? Hay otras expresiones como limón con sal, ¿cierto? Limoncito con sal. Entonces, son expresiones regionales, pero que de alguna manera lo que trata de expresar Pablo es eso, o lo que hace alusión a Mateo 5:13, del mismo modo natural, como lo decía un hermano, en el que la sal natural preserva de la corrupción los alimentos, así también la sal a la que se refiere Pablo es la de una conversación en la que nunca entra lo insípido, lo corrompido, lo obsceno, sino que sirve de provecho para las almas, animándolas a la virtud y refrenándolas al vicio. Bien, excelente, gracias. Vamos a avanzar ahora. Un resumen, ¿qué significa sazonado con sal? Nuestro discurso es tanto para decir la verdad de Dios como para hacerlo de tal manera que comunique su amor. Queremos hablar la verdad en amor. Ok, les hago esta pregunta. ¿Hay quienes tienen el don de hablar con la gente? A veces llamamos a estas personas extrovertidas. Sin embargo, a medida que hablamos del hecho de que los discípulos hablan con los demás, ¿qué advertencia y aliento, dos cosas, advertencia y aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás? Y luego hablaremos sobre los que son un poco más tímidos. Bien. Sí, creo que más que nada es ser prudente, porque la lengua es un arma de doble filo, como se dice a veces, y puede tanto hacer bien como hacer mal. Bueno, y tiene que ver con lo anterior que decía relacionada con sal, o sea, como dijo uno de los hermanos, que la sal conserva los alimentos y bueno, evita que se pudran. Y el pecado en definitiva es la pudrición, vamos a decir, cuando el alma está dañada o está enferma. Eso sería, bueno. Las palabras son fuertes, las palabras son poderosas, las palabras pueden ser muy cortantes, pueden hacer mucho daño. Así que
Tengamos cuidado con las palabras que usamos. Gracias. José Calles. Bueno, pastor, cuando la persona es extrovertida, como dice aquí el mensaje que está en la pantalla, para hablar con los demás tiene que tener en cuenta de estudiar bien la palabra del Señor, porque puede suceder que le agregue o le quite o le ponga algo al mensaje y lo distorsione y ya va a transmitir un mensaje que no es el que nos da la palabra, sino que por error o por inocencia o por cualquier cosa, por ser tan extrovertido, puede cambiar el mensaje de la palabra y ahí va a caer en un error. Y el aliento es a que estudie la palabra para que así transmita el verdadero mensaje que transmite la palabra de Dios. Ujú. Amén. Excelente. Dania. Bueno, el aliento, al igual que los demás hermanos, que estudie la palabra del Señor para que sea ese el mensaje que entregue. Y la advertencia a una persona extrovertida es que también aprenda a escuchar, que dentro de todo eso que pueda hablar y transmitir, no se emocione tanto y sepa escuchar a la persona que tiene enfrente. Eso, Ujú. pastor. Sí, muchas gracias. Queremos tener algo que decir, así que estudiemos. Y también queremos recordar que el escuchar es sumamente importante. En el chat dice, así es, somos paz en medio de la tormenta, somos vida y no Sino warna muerte. saya kapang ipakanan timbang James kan papito warna saya kapang si api. También dice Ramón, ser extrovertido significa ser sociable, comunicativo y disfrutar de actuar con otras personas. Y gracias por esa definición. Tengo un pasaje bíblico aquí para ayudarnos con la conversación. Viene de Efesios 4, 25 a 32. Dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pecan. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así que vemos el fundamento ahí también. Nosotros actuamos porque Dios nos perdonó a nosotros. También vemos la advertencia que ustedes mencionaron y algunos alientos, palabras alentadoras para nosotros en todo. Para resumir, la advertencia, no todas las conversaciones son buenas. Si un discípulo puede hablar con la gente, pero no está informado, no se ha preparado, no sabe, no conoce su Biblia, no es amoroso, eso no lo fortalecerá. Y el aliento es, si usted es bueno hablando con las personas, use ese don para la gloria de Dios, hablando con amor y estudiando las escrituras para asegurarse de que tienes algo verdadero y edificante para decirle a la gente. Hoy identificamos hablar con la gente como una forma de vivir como discípulos todos los días. Es un hábito que queremos fomentar en nuestra vida. ¿Cómo es que esta acción de un discípulo
no se limita a las personas que son extrovertidas. Así que si uno no quiere hablar mucho, si uno no tiene el don de hablar con las personas, ¿cómo ponemos este hábito en práctica? ¿Qué dicen ustedes? José Calles. Bueno, pastor, cuando la persona es introvertida, que es lo contrario de extrovertida, eh, estudiar la palabra de Dios le ayuda a tener un mensaje para compartir, para hablar con los demás. Amén. Amén. Puede prepararse un poco de una forma diferente, tal vez. Dania. Bueno, pastor, yo creo que es importante que con nuestra forma de hacer prediquemos también el evangelio. Muchas veces no tenemos el don de la palabra, pero muchas personas se nos acercan porque se demuestra al Señor con nuestros hechos, pero también existe la otra parte que el Señor nos fortalece, el mismo Espíritu Santo nos fortalece y Él nos dice que no temamos porque es Él quien habla por nosotros. Entonces, podemos fortalecernos en eso, en la palabra del Señor. Amén. Exactamente. Si estamos practicando los otros hábitos, tendremos oportunidades de hablar con las personas. Gracias. Ramón Peña. Con respecto a ese tema, pastor, si una persona es tímida, yo entiendo que a la medida que le pide el Señor, como dice un pasaje bíblico, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, porque al final estemos preparados secularmente o no estemos preparados, tengamos título o no tengamos título, cuando venimos a los pies del Señor, todos somos capaces de comunicar la palabra de Dios. Simplemente de la forma o la capacidad que en el momento hayan tenido o la capacitación académica no tiene que ver. Simplemente ponernos en la mano de Dios, que Él da la sabiduría y la capacidad para comunicar. De hecho, los apóstoles, cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, se asombraron porque le escuchaban hablar de una forma tan con denuedo, que la gente decía, pero esta gente son personas que no tienen cierta preparación, pero mira cómo hablan. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando nosotros somos humildes y somos diligentes a estudiar la palabra de Dios, de una manera u otra nos va a dar la capacidad para comunicar el Evangelio. Es lo que yo entiendo. Porque esto no depende de nosotros, depende de Dios. Gracias, pastor. Sí, gracias. Así que es una oportunidad para la oración. Ponemos la situación enfrente de Dios, en el trono de Dios, a los pies de Dios en todo. Y si una persona es tímida, pero tiene la oportunidad de hablar y tiene mucho miedo, no quiere hablar, pero sabe que yo tengo un mensaje de Dios, dice una oración, le pide a Dios que le ayude y empieza a hablar. Eso es bueno. También queremos tener en mente dos pasajes aquí. El primero es la primera de Pedro 3:15, siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Así que queremos prepararnos bien, queremos pensar en las preguntas que nos pueden hacer y también queremos recordar a Santiago 1:19 que dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque hablar con la gente también podría repetirse como teniendo una conversación. Es muy importante que cuando estamos hablando con las personas también estemos escuchando. De hecho, si escuchamos a una persona pensar, hablando acerca de sus problemas y su situación por 55 minutos y tenemos 5 minutos para decirles un pasaje de la palabra de Dios, qué bien, hemos escuchado, estamos
pensando en exactamente lo que necesita esa persona porque hemos escuchado tanto de su problema, de su vida. Lo conocemos, así que no queremos hablar sin escuchar. El escuchar es extremadamente importante. De hecho, en mi experiencia, yo he tenido más oportunidades de hablar acerca de Jesús cuando escucho primero. Si voy a la calle o si voy a un evento diciendo, yo voy a hablar con las personas sobre Jesús, pues funciona, pero tengo más oportunidades si digo, voy a escuchar a las personas y luego voy a hablarles acerca de Jesús. Así que escuchen mucho. Todo esto se basa en un principio, una verdad. La verdad se encuentra en Romanos 10:17, que dice, así que la fe proviene de oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios nos convierte usando la misma palabra de Dios, usando la Biblia, usando ese mensaje del Evangelio. Así que cuando hablamos con las personas, buscamos oportunidades de hablar la palabra de Dios, porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Zoraida. Bueno, es importante la preparación sobre la palabra de Dios para llevar el mensaje. Este ejemplo de llevar la palabra se evidencia mucho en cuanto nosotros salimos a predicar la palabra de Dios así en la calle. Y es importante porque las personas manifiestan muchas situaciones difíciles y es ahí donde el discípulo pues debe darle un mensaje de mucha fortaleza a cada una de las personas que se consigue cuando uno está haciendo evangelización de calle. Es muy importante prepararse en la palabra porque de ello depende que el mensaje que se lleve sea positivo en la persona que lo está recibiendo o sea negativo, porque depende también de la interpretación de cada uno de los versículos de la palabra, porque no todos hacen una buena interpretación, sino que cada quien hace a veces una interpretación más a nivel personal que de lo que realmente quiere decir ese versículo, hablando en términos generales, pues. Muy importante conocer la problemática que está viviendo la persona y, bueno, llevarle el mensaje el mensaje tiene, la palabra tiene versículos de todo tipo para llevarle a la persona de acuerdo a la necesidad que en el momento tenga. Es mi aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Raúl. Amén, hermano, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Aló, aló, hermano, buenas noches. Noches. De mi parte, primeramente, nosotros como estudiantes o, digamos, queremos compartir la palabra de Dios, debemos ser un ejemplo, tanto en vestir, comportamiento, en toda forma, ¿no? Por ejemplo, si yo comporto mal, ¿cómo puedo compartir la palabra de Dios? Para eso Jesús mismo nos ha dado ejemplo, nos ha dejado un ejemplo para seguir así la mensaje de Dios.
como los discípulos también andaba así. Sí, se cortó un poco, Raúl. Sí, queremos que nuestra vida se alinee con la palabra de Dios y la palabra que hablamos. Sí, definitivamente. Y queremos recordar lo que hablamos al principio de la salvación, motivación y luego ejemplo. Construimos la casa pensando en la salvación primero, luego la motivación y luego el ejemplo. González. Sí, profe, buenas noches a todos, Dios los bendiga, a cada uno de sus familiares, usted también, profe, a su familia. Mi aporte es, profe, de que tanto la fe como el oír proviene de la palabra de Dios, porque la fe la aumentamos cada día, la hacemos crecer, oyendo, escudriñando, estudiando, leyendo la palabra de Dios. Y tanto el oír, porque al oír nosotros la palabra de Dios, desechamos todo eso que nos distrae, todo espíritu de distracción y nos concentramos más en las cosas que tenemos que estar concentrados. Entonces, siento en lo personal de que tanto la fe y el oír provienen de la palabra de Dios. Amén. Sí, la fe es la creación de la palabra de Dios. La fe es la confianza sencilla en las palabras y promesas de Dios que Él obra en nosotros. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, para terminar, importante como siempre ver el video en el YouTube, el calendario. Seguimos con lo mismo. Tenemos 3 clases más en este curso. Así que esta semana y la siguiente, y luego el proyecto final. Este fin de semana es mi plan enviarles un video explicando todo sobre el proyecto final. Así que no se preocupen. Tendrán la información muy pronto. Y si tienen algunas preguntas, no duden en hablar conmigo. Y cerramos con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este día de tu gracia. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Ayúdanos con la habilidad y la mejora de nuestro don de hablar con las personas. Queremos ponerlo en práctica, escuchando a las personas y hablando con ellos acerca de ti y tu amor hacia ellos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Pues muchísimas gracias.